Melinda Mercado desde San Andrés de Sotavento para su noticiero Minuto de Dios. El día de hoy hablaremos de un joven víctima del matoneo, quien asegura que lo más difícil de estar atravesando esta situación es comunicarlo con las demás personas. Con ustedes más información con Nicole Londoño. Melinda, encontramos que los jóvenes que sufren de matoneo no dicen nada por miedo a que se tomen represalias contra ellos. Lo más importante, según dicen los psicólogos, es que ellos hablen y por otro lado que los profesores y padres de estos estudiantes intervengan cuando se presente algún caso de matoneo. Iván Forero tiene 20 años y desde los 15 hasta los 17 sufrió matoneo en su colegio. Sufrí como esa especie de acoso en mi colegio, ¿no? Realmente pues fueron como con desplantes, con rechazos, ¿sí? Y pues de pronto porque de cierto modo era diferente a ellos. Por 3 años no habló de la situación ni con sus padres ni con sus profesores. El miedo de que mi madre fuera, hablara y que de pronto los chicos se disgustaran después conmigo, ¿no? Entonces eran muy cosas muy pequeñas que mi madre no se preocupara tanto. Ya las cosas, digamos, más grandes, yo no se las decía por miedo de que de pronto fuera, hablara y se engrandara digamos, ese caso, ¿no? Fue la directora de su curso quien reconoció el problema y decidió actuar. Escuchó a Iván, escuchó a sus agresores e intervino para parar el acoso escolar en su contra. Hablar es muy importante porque así mismo se ayuda uno mismo y además coge fuerzas para soportar cosas así. Y en ese momento también ayuda a que la persona que de pronto le agreda a uno entienda que se está haciendo mal. Gracias a esa decisión y al trabajo conjunto entre padres de familia y colegio, Iván logró terminar sus estudios en la institución, pero cada vez son más los menores expuestos a este tipo de problemas. Según una encuesta del Ministerio de Salud, en el 2018 en Colombia, el 15,4% de los estudiantes había sido víctima de intimidación escolar. Y según las pruebas saber del Ministerio de Educación Nacional, en el 2014 quienes más tenían que enfrentar estos casos fueron los niños de quinto de primaria y noveno de bachillerato. Por eso el programa Aulas en Paz lanzó la campaña Valientes contra el Bullying, con la que busca capacitar a niños, jóvenes, padres y profesores con el objetivo de que sepan qué hacer cuando se enfrentan a un caso de matoneo. Es importante que los alumnos se comuniquen con la escuela por lo que están atravesando, si están sufriendo de matoneo físicamente como psicológico. Entonces, porque ellos tienen conocimiento de todo esto y el protocolo que utilizan para parar el matoneo. Nicole, aquí surge una pregunta. ¿Cómo identificar que sus alumnos o sus hijos están sufriendo matoneo? Sobre todo tiene que ver con la autoestima y con la imagen que el niño o la niña tenga de sí mismo. Por otro lado, los padres pueden identificar cuando sus hijos son víctimas de matoneo, cuando se presenta la baja autoestima, la depresión, la tristeza, los miedos y las inseguridades. También cuando los niños dicen que no quieren volver al colegio. Y en casos más graves, cuando se presentan heridas en sus cuerpos. Desde Bogotá, Nicole Londoño, Noticiero Uniminuto. Continuamos con nuestras noticias Uniminuto el día de hoy. Estrés y ansiedad en las clases virtuales en Colombia. Desde el inicio del aislamiento preventivo, los estudiantes en Colombia toman sus clases virtuales, aunque el país no estuviese todavía preparado para esto. Debido al impacto que generó el comienzo de las clases virtuales o remotas, están provocando niveles de estrés a causa del choque en la modalidad de estudio al que estaban acostumbrados. Esto se dio como resultado de la llegada del virus COVID-19 al país. El distanciamiento social es uno de los causantes en que la modalidad de clases virtuales desde el punto de vista estudiantil la vean más como una desventaja que como una ventaja. Para la mayoría, el recibir las clases a través de una pantalla no es igual que estar en un aula de clases, ya que con esta modalidad se sienten limitados en su interacción estudiante-docente y estudiante-estudiante.
Esto se debe a que la mayoría de los jóvenes no sienten el mismo rigor de estudio debido a que su visión de aprendizaje está arraigada al estilo presencial. El cambio de la presencialidad a las clases virtuales origina en los jóvenes colombianos altos niveles de estrés por la acumulación de trabajos, los largos periodos de tiempo que pasan frente a la computadora y en no tener la claridad deseada en los temas. En este punto, todos los factores nombrados anteriormente representan para los estudiantes un aumento en la carga académica. Por consiguiente, se observa en los jóvenes una fatiga mental y a raíz de esto, ellos pueden presentar pérdida del interés en el estudio, llevándolos hasta el punto de optar por la deserción estudiantil. A continuación, Laura Sáenz tiene información acerca de ello. Adelante, Laura. Claro que sí, Angie. Así como se había dicho previamente, el encierro y la falta de socialización pueden traer consecuencias en la salud mental de los estudiantes. De acuerdo a un informe del Laboratorio de Economía de la Educación de la Universidad Javeriana, conserva la salud mental de los estudiantes como uno de los principales retos que deben afrontar las instituciones educativas en el contexto actual. Principalmente se debe buscar que este tipo de situaciones sean más agradables y no tengan tanto impacto negativo como la reducción de la tasa de personas matriculadas o deserción escolar. El Ministerio de Educación Nacional aclaró las cifras del año pasado, del 2020, en la deserción escolar a causa de la pandemia del COVID-19. Esta fue de un total de 102.880 estudiantes que se han retirado de sus procesos educativos en Colombia, según el registro de matrículas del CIMAT, lo que equivale al 1,1%, ya sea por cuestiones de falta de conectividad, pérdida de interés asociado con problemas de salud mental como el manejo del estrés y la ansiedad. Tenemos entendido que la presencialidad genera unos contactos, un contacto directo, unos lazos, una vía directa de comunicación, de retroalimentación, de conocimientos, aprendizajes entre docente, estudiante y viceversa. Entonces, el llegar en estos momentos a unos cambios tan bruscos, de cierta manera, a pasar todos estos vínculos, esta cercanía, a un distanciamiento, porque eso genera también la virtualidad, también hay una inestabilidad. Esa inestabilidad es producida por un cambio brusco. Al tener esa inestabilidad se van generando una serie de dificultades, se va generando estrés, se va generando ansiedad ante todos estos cambios de forma brusca. El hecho de que algunos estudiantes carezcan de acceso a elementos tecnológicos y la falta de preparación en algunos docentes para la virtualidad es un factor determinante en la aparición de los problemas de ansiedad y estrés. Y que nos hace entender el caso por el caso. O sea, cada familia es un universo particular que hace parte de un colectivo, pero es entender todas estas particularidades para comprender de que la situación ha sido complicada. Y esta situación, desde la parte psicológica, conlleva a un aumento en el estrés, en la ansiedad, por ambas partes, tanto docentes, alumnos, una sobrecarga académica, que si no son atendidos pueden repercutir como en un aumento y una generación también de patologías, de trastornos. Más bien es generar como ciertas herramientas, tener como claridad en los tiempos de trabajo, en los tiempos de estudio, porque si no también llegamos a algo que desde la psicología se nombra como el síndrome del burnout, el síndrome del quemado, ante la sobrecarga y exceso de trabajo. Y eso conlleva a otros factores desde la parte de la salud mental, física, emocional.
Por otra parte, los investigadores sostienen que es importante que en las instituciones haya un desarrollo de instrumentos para evaluar la salud mental y emocional de los estudiantes, profesores y personal administrativo, con el fin de identificar aquellos miembros de la comunidad educativa que se ven afectados por el periodo de confinamiento y el estrés asociado con la crisis del trabajo en el COVID-19. Asimismo, deberán brindar acompañamiento y atención a aquellos que más lo requieran. Se proponen alternativas para mantener el sentido de la comunidad, dado a que muchos estudiantes, profesores y administrativos se sienten ansiosos y aislados por la coyuntura actual. Las instituciones podrán organizar eventos sociales usando plataformas en línea como por ejemplo Webex o también Teams para compartir diferentes momentos como coffee breaks, almuerzos, happy hours, clases de cocina y manualidades, espectáculos de talento e incluso sesiones para conocer a sus mascotas, entre otras actividades de interés. Para Noticias Uniminuto, Laura Sáenz. Gracias, Laura. Entonces, para concluir, la importancia del papel que cumplen los colegios y su habilidad para que el joven estudiante continúe sus estudios y no decida rendirse es de gran importancia. Por este motivo, el estudiante debe sentir que sus garantías como estudiante son las mismas tanto en modalidad presencial como en modalidad virtual. El plantel educativo entonces debe mejorar sus rutas de atención psicológica para sus estudiantes. Esto con la finalidad de atender a este tipo de circunstancias que los estudiantes están afrontando por el cambio abrupto que representó el cambio a modalidad virtual. Muchísimas gracias.